Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días. Gracias a quien ya está conectado por la puntualidad. Qué bueno tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias a quienes se van añadiendo. Bienvenidos a este espacio del Olivo, Escuela e Instituto Teológico. Para nosotros de verdad es un verdadero honor, un gusto, un privilegio, un gozo poder compartir con ustedes estas buenas nuevas de la palabra. Y pues bien, este tema ha resultado ser muy esperado por ustedes. Muchísimas gracias por todos y cada uno de los comentarios tan amorosos y lindos acerca del tema este que hemos tratado, y es que es ni nada más y nada menos que el matrimonio hebreo, que por supuesto usted y yo comprendemos que es una clara sombra del matrimonio que un día se llevará a cabo entre Jesús y su iglesia. Bienvenido Leonardo Sarabia, muchísimas gracias. Vicente Cepeda, Elvira Garrido, muchísimas gracias por estar ya conectados con nosotros. Y créanme que lo que veremos el día de hoy ciertamente es dulce y sorprendente. Así que si usted me hace el favor de seguirme con la lectura, yo me voy hasta la carta a los Efesios en el capítulo 5. Y por supuesto, pues hemos platicado varias veces de ella y la hemos abordado desde muchos puntos de vista, pero hoy nos servirá de plataforma y comenzaremos al revés. Hoy vamos a comenzar desde ya la revelación y nos vamos a ir al Antiguo Testamento para entender más profundamente esta hermosísima revelación. Así que en mi caso yo utilizo Reina Valera, pero usted por favor use la versión que más le convenga. Y bien, entonces procedemos a leer capítulo 5, carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, versículo 25, y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo quiero que usted por favor ponga mucha atención en cómo se van dando el desarrollo de todos los eventos. Vea usted que Pablo nos explica que primeramente es Cristo el que se da por la iglesia, es Cristo. Y dice que se entrega a sí mismo por ella. Y si usted ha estado con nosotros en los estudios de Hebreos, los anteriores de Apocalipsis, encontrará que hemos hablado acerca de las diferentes ofrendas que están descritas en Levítico, en el Pentateuco, y que todas y cada una de ellas forman parte de esta descripción a manera de sombra del sacrificio propiciatorio, del sacrificio único, expiatorio de Jesucristo en la cruz. Así que a eso se refiere. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla. Y es que aquí es donde poco a poco vamos a ir descubriendo, a través de las sombras de Génesis, de Éxodo, de Ezequiel, todas y cada una de las palabras que están descritas aquí por el apóstol Pablo. Así que por favor ponga atención. Lo primero es que Jesús se entregó. Luego es que el objeto de esta entrega es santificarla, y esto quiere decir apartarla, hacerla diferente, tenerla reservada solo para Él, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero vea usted, el lavamiento no es bajo cualquier término, sino que bajo los términos que Él estableció. ¿En dónde? Por supuesto, en la palabra. Así que, versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vea usted, apartada y sin mancha, apartada y de acuerdo a Torah, apartada y de acuerdo a la enseñanza. Pues bien, entonces ahora véngase conmigo por favor y vamos a hablar acerca de ese hermoso texto nuevamente en Génesis, y estuvimos platicando acerca de él en nuestros encuentros anteriores, y por supuesto vamos a volver a hablar, vamos a tomar unos cuantos versos de él. Véngase conmigo por favor a Génesis 24, en donde se narra cómo Abraham manda a buscar a su siervo una esposa para Isaac. Recordará usted, hemos platicado de ello, y yo espero que usted haya tenido la oportunidad de leer en casa este hermosísimo relato. Es tan solo un capítulo de, vamos a ver, 67 versos, pero que nos cuentan básicamente la historia de amor hermosa entre Isaac y Rebeca, por supuesto, sombra de Jesucristo y su iglesia. Pero el día de hoy vamos a tomar
un par de versos y yo sé que usted se sorprenderá de lo que vamos a encontrar. Véngase conmigo, por favor, vamos a ponernos en contexto y vamos a empezar a leer desde el versículo 16. Y dice, Génesis 24, verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado. Usted ya recordará, hemos platicado acerca de esto. Él estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, ponga mucha atención porque este es el meollo de lo que vamos a hablar el día de hoy, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y pues claro, nosotros ya platicamos que esto es parte ya en la culturalidad hebrea del matrimonio. Recordará usted, claro, lo hemos platicado. Pero hoy vamos a profundizar qué quiere decir este medio ciclo de oro. Vea usted, es un punto que en el español se pierde. Y aunque usted lo leyera en el hebreo, si no tiene toda la cosmovisión de la teología hebrea, pues igualmente pasaría desapercibido. Un abrazo fuerte para Zaira de García. Muchísimas gracias, Zaira, por estar con nosotros. Y pues bien, aunque me cuesta un poco leer los mensajes, disculpe si yo no les saludo a cada uno de los que están conectados y me escriben, eventualmente se me pasan los mensajes. Pero le contaba, ponga mucha atención, le voy a volver a leer este texto y va a ver usted por dónde va a ir nuestra historia. Verso 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Vea usted que es medio ciclo y era de oro. Y esto es importante. Fíjese usted que medio ciclo de oro era lo que posteriormente, lo que se mandó de acuerdo a la ley, lo vamos a ver en un momento, para construir el tabernáculo, pero ya va a ver usted, vamos a llegar para allá. Este tenía un significado especial, el dinero del templo, los shekels del templo tenían un valor especial, pero resulta ser que el medio ciclo recibe el nombre de medio shekel. El ciclo es un término que se utiliza en griego, shekel es en hebreo, así que básicamente es lo mismo, pero además recibía el nombre de beca, así que medio ciclo es igual a medio shekel, que es igual a una beca. Pero resulta ser que además tiene un nombre importante esta beca, y por eso yo le voy a pedir a usted que se venga por favor conmigo a Éxodo capítulo 30 y vamos ahí a descubrir. Y déjeme contarle, y miren que se me pasaba, aquí tenemos nosotros a Rebeca dándole de beber acá al siervo y a los camellos. Y entonces acá tenemos los obsequios de oro que éste le entregó. Recuérdese usted que ya eso ya era un primer paso dentro de todo el ritual del matrimonio hebreo. ¿Qué quería decir esto si ella lo recibía? ¿Recuerda usted? Pues quería decir que estaba aceptando entrar ya en este compromiso y que quedaba apartada para el novio. Recuérdese usted que a esta altura Rebeca no conoce a Isaac, no tiene ni la menor idea de quién es, pero ella seguramente, por un sexto sentido, llamémoslo así, acepta entrar en este pacto matrimonial.
Tenga todos estos conceptos por favor en mente porque nos van a servir para ir construyendo una verdad hermosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que véngase conmigo y leamos por favor Éxodo 30, versos 15 y 16. Hoy le voy a leer desde el 11 y déjeme ponerle en contexto y por qué el día de hoy decidí volver a tomar este tema. Y es que resulta ser que dentro de la parashá semanal justamente coincide con Ki Tisa. Y esto quiere decir, vea usted, cuando levantes o cuando tomes. Y se refiere a lo que en español está en Éxodo descrito como el censo, cosa que realmente no tiene mucho que ver la descripción cuando usted lo lee en el hebreo, aunque sí, dice cuando los príncipes levanten su cabeza, le está dando la instrucción a Moisés, harás tal cosa. Y sí tiene una relación en cuanto al dinero del rescate, ya vamos a ver, y en cuanto a la construcción del tabernáculo en el desierto. Vamos a ir paso a paso. Pero Ki Tisa es la parashá o la porción semanal que en todo el mundo se ha leído esta semana y tiene que ver justamente con el medio shekel, con precisamente el medio ciclo o la beca. Pero ponga atención porque aquí vamos a encontrar una palabra que se adhiere al término beca y que nos va a dar un significado hermoso. Así que vamos a comenzar a leer, por favor, desde el verso 11 y dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, aquí se refiere a los príncipes, uno por cada tribu, conforme a la cuenta de ellos, y quiero aclarar que no es que les iban a poner un nombre a cada uno, no tiene esa connotación, aunque en español pareciera que se refiere a un censo y que le van a poner al número 1, número 2, porque para Dios, usted y yo, ellos y cada uno de nosotros tenemos un nombre y un lugar en el corazón de Dios. Así que no somos nada más un número. Pero aquí, por la forma en que se escribió en el español, y me parece que en muchos otros idiomas, da esa impresión. Pero repito, no se trata de eso. Se trata de un lugar de honor, de un lugar importante dentro del desarrollo de todo el quehacer del tabernáculo. Y repito, cuando tomes el número de los príncipes de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Así que dice acá que el dinero que van a entregar es una figura del rescate. Vea usted que todos los términos que están descritos en el Antiguo Testamento, tal y como lo señala la carta a los Hebreos, son nada más una sombra que no nos hace, por supuesto, libres de pecado. Es nada más una forma pedagógica que Dios emplea tanto para ellos como para nosotros para podernos explicar todo el sod o la revelación final que está descrita en el Nuevo Testamento, le hace los Evangelios, las cartas y Apocalipsis, y que hablan por supuesto de Jesucristo. Todo esto es únicamente una metodología didáctica y pedagógica. Así que dice que este dinero es el dinero del rescate por cada uno de ellos. Y continuamos en la lectura. Y dice, verso 3, esto dará todo aquel que sea contado. Y ponga atención porque vuelve a decir medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Vea usted que esto es verdaderamente impresionante. Aquí le tengo yo a usted, justamente, dice Ki Tisa, no me confundo acá. Ki Tisa es el nombre de la parashá o de la porción semanal que toca justamente esto, y parte de esa porción estamos leyendo hoy, estaba del 30:11 al 34:35 de Éxodo. Aquí está el nombre Ki Tisa, pero el nombre que está acá descrito es medio shekel. Si usted lo ve acá, medio shekel. Y esto quiere decir medio shekel. Vea usted, lo que se utiliza es nada más la mitad. Y esto quiere decir, o es una expresión, una sombra,
por supuesto, de la expiación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fíjese usted que la palabra que se utiliza acá para, eh, para explicarnos esto es makasit. Makasit. Y yo me voy a reservar esta palabra para la próxima semana porque le quiero mostrar una cosa hermosa después de lo que construyamos el día de hoy. Makasit, medio shekel, medio ciclo o beca. Pero es que la palabra que se encuentra acá ya no solamente es beca, sino que la que se utiliza es beca golgolet. Y por supuesto, inmediatamente a usted le debe sonar como me suena a mí, y efectivamente esto tiene un significado hermoso. Media beca, una beca, medio ciclo, medio shekel, una beca golgolet, quiere decir, vea usted, el pago del que fue partido a la mitad. Es por esto que Jesucristo había sido anunciado desde Éxodo, desde antes, que iba a morir siendo partido a la mitad. Tal y como lo habíamos descrito, de acuerdo a nuestro estudio en Génesis, ¿recuerda usted? Cuando hablamos del sacrificio de Abraham como una figura del pacto con Dios, ¿se recuerda usted? Dios le mandó a partir los animales en dos. ¿Recuerda? Y recuerda que lo hablamos también desde el contexto, y si usted quiere, mejor vamos a leerlo, por favor. A la carta a los Hebreos, nuevamente en el capítulo 10, versículo 19, y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esto es, por su sacrificio, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se recuerda usted que los evangelios nos describen que cuando Jesús murió, el velo del templo se partió en dos de arriba abajo? Por supuesto, porque no fue un ser humano el que nos dio entrada ante el trono de la gracia, sino fue Dios mismo, rasgando su cuerpo, partiéndolo en dos. Así que la figura del velo era precisamente esa sombra del cuerpo de Jesucristo partido en dos. Así que continúo leyendo Hebreos y dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que vea usted, el medio ciclo o el medio shekel, equivalente a una beca golgolet, hablaba precisamente de aquel que sería quebrado en dos, partido en dos, y esto es lo que quiere decir Gólgota o Gulgota en el arameo, la capacidad de Dios de, tal y como lo dice Filipenses, de despojarse, de desprenderse a sí mismo. Y esta es la razón por la cual vamos a leer Filipenses, y dice así, Filipenses 2, versículo 5. Vea usted, el Gulgotá, esto es la capacidad de Dios de anularse a sí mismo. Por supuesto, no que anule su existencia, Dios es Dios y es eterno, pero vea usted lo que dice Pablo y así entenderemos mejor. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es el Gulgotá. Esto, el despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por supuesto sabemos que esta obediencia está hablando, obediencia a su propia palabra. Él puso su palabra por compromiso, y sabe, se sujetó él mismo a los derechos y a los decretos, y a todo aquello que él mismo había puesto, sabe, por amor a nosotros. Así dice verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es Dios, el Dios que se despojó a sí mismo.
Así que yo espero estar siendo clara en esta exposición, porque todo es tal y como lo dice Isaías. Estamos construyendo palabra sobre palabra, línea sobre línea, verso sobre verso, para poder hacer una estructura bien establecida, por supuesto, en el único cimiento que es la verdad, la palabra de Dios. Y pues bien, entonces, regresemos y quiero mostrarle, vea usted lo que le había sido entregado a la novia. Y es un presente que le hablaba de cómo, tal y como luego nos lo explica Pablo, el novio se entregó a sí mismo para presentarse una novia pura, santa, sin mancha, apartada para él. Así que vamos teniendo todos estos conceptos en mente, porque vamos a seguir descubriendo cosas verdaderamente hermosas. Ahora véngase conmigo, por favor, a Proverbios, capítulo 10, y vamos a leer el verso 2. Y vea usted qué impresionante. Y dice: los tesoros de maldad no serán de provecho. Y esto lo vamos a utilizar para dentro de un momento. Los tesoros de maldad no serán para provecho, mas la justicia o el justo, recuérdese bien de esto, el justo libra la mente. Vea usted, esto es verdaderamente sobrecogedor, porque aquí nos ponen dos clases de tesoros: el justo y el injusto, o el tesoro de maldad. Y sobre esto quien decide es la novia. Así que, por favor, deje esto guardado en mente y vamos a seguir encontrando. Vamos a hablar acerca del tesoro de bien, del tesoro de justicia, de aquel que nos libra la muerte, que por supuesto usted sabe que estamos hablando de Jesucristo. Así que entonces, ahora por favor acompáñeme al libro de los Hechos, que vamos a encontrar algo verdaderamente hermoso. Capítulo 3, versículo 15, por favor, y siguientes. Y dice así: y matasteis. A ver, comencemos desde el 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Se da cuenta? Y pedisteis, que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, y a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vea usted, está hablando: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. Por supuesto, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, claramente. Pero véngase conmigo entonces y vamos a hablar acerca de los tesoros del justo, de los tesoros de justicia. Y véngase conmigo nuevamente, por favor, al texto de Éxodo capítulo 30. Y vea usted, quiero que observe todo el texto. Y vea que estamos hablando del dinero del rescate para los príncipes de Israel, que iban a cumplir un trabajo, una función dentro del funcionamiento del tabernáculo. Pero véngase ahora, por favor, conmigo a Éxodo 38, 24. Y quería enseñarle que inmediatamente después de los textos que leímos, es decir, del texto de Éxodo 30, 11 y siguientes, sigue a continuación la descripción de la fuente de bronce, del aceite de la unción, y luego habla de los llamamientos, y una serie de cosas llega hasta el día de reposo, de lo cual vamos a hablar en un momento, y luego da paso a hablar del becerro de oro. Pero yo quiero todavía tocar algo con respecto al funcionamiento del tabernáculo. Así que véngase conmigo, por favor, a Éxodo 38, 24. Y dice de la siguiente manera. Dice: todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos,
y 730 talentos según el ciclo del santuario, es decir, beca Golgolet. Recuérdese usted, el dinero que había servido de rescate, figura de Jesucristo. Igual que acá, figura del regalo de la novia. Recuérdese usted, para apartarla. Vea usted, figura de la expiación. Tome todos estos conceptos y váyalos guardando en mente. ¿Para qué servía todo esto? Vea en el 25, dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Y nuevamente, y medio ciclo por cabeza, vea usted, medio ciclo, es decir, beca por cabeza, Golgolet, por cráneo, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Pero miren lo que, si usted tiene Reina Valera, usted puede leer, porque no vamos a leer todo el capítulo por razones de tiempo. Si usted en casa lo quiere hacer, maravilloso. Pero vea usted que la descripción que está acá hablando, recuérdese que la beca Golgolet era de oro. Y nos está hablando de los metales usados en el santuario. Vea. Y por supuesto que está entonces, inmediatamente después, la descripción de la hechura de las vestiduras de los sacerdotes, la obra del tabernáculo. Es decir, nos está diciendo que esta beca Golgolet, o figura de la expiación, figura de Jesucristo, es el material que se utiliza para la confección, para la elaboración del tabernáculo y de todos sus utensilios santos, santísimos, dice la palabra. Y vea usted, ¿qué es esto? Sino el templo de Dios, el trono de Dios, precisamente sobre la tierra. Y hoy Pablo nos explica que nosotros somos ese tabernáculo vivo, el trono de Dios, el templo de Dios. El trono de Dios sobre esta tierra es nuestro propio corazón. Y si usted entonces hace ya una exégesis, un ejercicio de hermenéutica, uniendo todos los versos de los cuales hemos venido hablando, nos damos cuenta que la beca Golgolet entregada a la novia era precisamente esa. Presentándosela a sí mismo de una manera especial, sin mancha, sin arruga, porque por supuesto nuestra maldad y nuestra transgresión, y Él nos dio a cambio su justicia. Hemos sido justificados, hemos entrado en paz. Él nos dio, Él es nuestra paz. Recuérdese usted, hemos estado hablando del término shalom, y es que precisamente Él es nuestra paz. No en balde está descrito en Isaías 53, 4, 5 y 6 acerca de esto. Dice, claro, que aunque la traducción no es correcta, el castigo de nuestra paz no es realmente correcto, sino la forma de la paz entre Dios y nosotros es Jesucristo. Esta sería una mejor interpretación. Pero vea usted que lo que nos está diciendo es que su sacrificio nos hizo capaces de ser ese tabernáculo hoy día, así como de esa beca se construyó el tabernáculo y los utensilios. De esta beca Golgolet, el que fue sacrificado y partido en dos, nos hizo capaces de ser ese tabernáculo para Él. Pero vea usted que, y leamos otra vez, acompáñeme por favor, para que no se nos olvide, el texto nuevamente de Efesios 5, que dice así, 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia, es decir, él fue Beca Golgolet y se entregó a sí mismo por ella. Pero luego dice, para santificarla, vea usted, es decir, para apartarla, para hacerla diferente, para que se distinga de todas las demás. Y dice de la siguiente manera, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y pues bien, entonces ahora quiero por favor que tenga en mente, recuérdese usted que el novio le entregó el obsequio a la novia para santificarla, para dejarla apartadita para él. Y ahora véngase conmigo, por favor, al texto de Ezequiel, capítulo 16. Vea, por favor, lo que vamos a encontrar. Y entonces ya hemos tocado estos versos, pero yo sé que cada vez que hablamos de la palabra podemos encontrar tantas y tantas explicaciones y tantas cosas hermosas a través de ella. Vea usted, dice verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, dice el novio, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto, esto es otra figura hebrea de entrar en pacto. ¿Recuerda usted el libro de Ruth, del cual estaremos hablando en breve cuando sea la festividad de Shavuot o Semanas o Pentecostés? Justamente, acuérdese usted que por consejo de su suegra Noemí, Ruth en la noche llega a cobijarse a los pies de Booz, que esto también tiene un significado hermoso y que claro, se cumple en el Nuevo Testamento, ya estaremos hablando de eso. Pero, ¿por qué no se le recostó en el hombro como es nuestra costumbre occidental? ¿O por qué no solamente se recostó a la par? Sino que la Biblia dice claramente que fue y se recostó a sus pies. Y lo que hizo Booz fue extenderle el manto. Claro, esto es un pacto. Y dice, vea usted, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Recuerda usted? Beca Golgolet nos hizo justos, cubrió nuestra desnudez. La desnudez en la Biblia habla acerca de nuestra condición pecaminosa. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Así que entonces, para entender este pacto con el Señor, vamos primeramente a ir, por favor, acompáñame usted a Oseas, se me perdió aquí, lo voy a volver a buscar, por favor, deme un momentito. Y vamos a leer el texto de Oseas capítulo 2. Y vea, estamos en el versículo 19 de Oseas, y dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. El desposorio es el pacto del cual hemos estado hablando. ¿Recuerda usted que le he mencionado pacto, precisamente cuando hablamos de Rebeca, hablamos del inicio de ese rito matrimonial. Cuando hablamos de Ruth, le hablé de la forma en la cual le extendió el manto el novio a la novia. Así que dice acá, vea usted, y te desposaré, es el pacto, conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Pero sabemos que para esto todavía debemos esperar un tiempo. La novia en estos presentes días está esperando al amado, a que regrese, a que escuchemos la voz que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. O la voz que grita, viene el novio, viene el novio. ¿Recuerda usted? Hemos hablado de eso. Pero ¿qué pasa en este ínterin? ¿Qué pasa mientras tanto? Véngase conmigo, por favor, a Efesios nuevamente. Y vamos a leer a partir del verso 13, capítulo 1. Y dice así, en él, es decir, en Jesucristo,
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿se recuerda usted cómo nos lavó Él? A través de la palabra, del lavamiento de la palabra. Y dice acá, habéis oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esta? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, recibimos un sello indeleble. Y claro, dice Apocalipsis, usted puede leerlo, que tenemos un nombre escrito en nuestra frente y en nuestro corazón. Vea qué promesa más hermosa. Así que dice en versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, para el día glorioso en el que Él venga, y tal y como Pablo nos lo describe, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y entonces le veremos cara a cara, le conoceremos tal y como Él es, tal y como Él nos conoce. Vean qué cosa más hermosa, y si luego usted se va a Apocalipsis, más adelante, verá acerca de la fiesta de las bodas del Cordero, de la cual hemos venido hablando. Así que sabemos que tenemos este sello indeleble, pero ¿para qué sirve este sello? Y este sello dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Así que el sello del Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría. Pero, ¿a qué se refiere? Vea usted. Y dice que es de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que la razón por la cual Él nos selló es precisamente para que le conozcamos a Él, ¿sabe? Para que nos terminemos de enamorar perdidamente, por decirlo de alguna manera, porque la palabra no es adecuada, pero para que estemos, como dice Cantares, enfermos de amor por Él. Porque cuanto usted más conoce a una persona, pues o más se enamora de él o de ella, en definitiva sale corriendo. Pero estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es el amor mismo, quien es la esencia del amor. ¿Cómo no enamorarnos de nuestro novio, hermoso novio, poderoso y santo novio? Así que la razón por la cual hemos sido sellados es esta: conocerle a Él, estar en intimidad con Él. Y yo le voy a enseñar a usted, otra vez, por favor, véngase conmigo, un texto que, si bien está en el Nuevo Testamento, nos regresa al Antiguo Testamento. Y está nuevamente en la carta a los Hebreos, que usted y yo sabemos, y que le he contado muchas veces que es mi debilidad total, la carta a los Hebreos. Amo la carta a los Hebreos. Y dice así, vea usted, capítulo 10 nuevamente, pero unos versos antes de lo que habíamos leído con anterioridad. Dice así, vea, estoy en el verso, vamos a ver, comencemos en el 15, y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, vea usted que el que atestigua es el Espíritu Santo, que vimos en Efesios, que es el Espíritu de poder y de revelación. Así que el Espíritu de Dios, que es el que se revela a sí mismo, que es el que nos permite poderle entender, el que nos da la capacidad de conocerle, dice de la siguiente manera, testificando: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y ponga atención, ¿cuál es el pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vea usted, todo esto es nuestra historia de salvación. Y es emocionante ver cómo el Señor es el que lo hizo absolutamente todo. Un abrazo, Jenny Monterroso. Gracias, Montenegro, perdón, por estar con nosotros. Un abrazo. Así que vea usted, Él es la beca Golgolet. Él murió por nosotros. Él es aquel que nos ha amado hasta la muerte. Y luego vamos a estudiar en algún momento justamente la diferencia entre las palabras y las obras, de acuerdo a la Biblia. Pero vea usted esto, porque es
impresionante. Así que Él nos hizo aptos, Él es la paz entre Dios y nosotros, Él nos justificó, Él nos lavó por el poder de su palabra, lo estamos viendo acá, nos selló, nos dio la capacidad de conocerle y de amarle y de enamorarnos. Por eso es que dice claro, Romanos, que el amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones, porque sabe una cosa, ni usted ni yo tenemos la capacidad de amar, ni de amarnos entre nosotros, ni amar a Dios. Esto es imposible para el ser humano, pero es su amor derramado en nuestro corazón que hace posible que le conozcamos, que nos sea revelado y que su palabra que está allí nos dé la capacidad y el poder, por supuesto, a través del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, la capacidad de vivir en santidad, es decir, apartados para Él. Pero vea usted que dice claramente, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vea usted que la enseñanza, la Torá, nunca ha quedado abolida. Este texto se lo estoy leyendo en la carta a los Hebreos capítulo 10. Por supuesto, es una reminiscencia, es un llamado a Jeremías 31. Pero, véngase conmigo y vamos a encontrar algo importante acerca de esta santidad, de esta forma de apartarse. Véngase nuevamente, por favor, al texto de Éxodo 30. Y entonces yo a usted le comentaba hace un momento que nosotros empezamos leyendo el texto de Éxodo 30, 11. Y empezamos a caminar y nos dimos cuenta acerca del medio ciclo, es decir, la beca Golgolet, cómo esto servía para el funcionamiento, para primero levantar el tabernáculo, hacer los utensilios, todo esto figura, por supuesto, de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vea que está la descripción de la fuente, del aceite, el llamamiento de cada uno. Hablamos que levantar la cabeza de los príncipes es un lugar de honra, de honor, y en el funcionamiento de todo el sistema levítico. Pero ¿sabe qué? Esto es muy importante. Y yo quiero, me faltó acá esta imagen, pero por favor imagínesela. Recuérdese usted que el siervo Eleazar, que había sido enviado por Abraham, el padre, para encontrar la novia para el hijo, por supuesto, funciona de esa manera, y esta es la revelación. Dios Padre envía el Espíritu Santo para encontrar a la novia para el hijo, por supuesto, la iglesia. Y le da entonces una beca Golgolet. Recuérdese usted que todos los regalos eran de oro, representaban a Jesucristo. Pero todo esto sabemos que es una alusión, una sombra de lo que Jesucristo vino a cumplir en la cruz y que estamos esperando ese tiempo glorioso, tal y como lo leímos en Efesios. Pero fíjese usted que entonces estos utensilios o estas joyas servían como señal para apartar a la novia. En términos modernos, si usted piensa, ¿qué objeto es el que se utiliza en vez de los pendientes y de los brazaletes? Pues claramente el objeto, que es una señal entre el novio y la novia, es la argolla de compromiso y posteriormente las argollas matrimoniales. Si usted ve a una mujer con un anillo de compromiso, nadie necesita explicarle de qué se trata. Es obvio. Ella está apartada para una sola persona, tal y como dice Génesis, para un solo cuerpo, para una sola persona. Y dejarán el hombre y la mujer a su padre y a su madre y serán para un solo cuerpo. Esta es la traducción correcta, no, y serán una sola carne. Eso no es correcto. Serán para un solo cuerpo. Entonces, la señal hoy en día es un anillo.
Pero vea usted que si todo lo natural sirve de sombra para explicarnos ese glorioso evento espiritual, debe de haber también una señal que sirva como señal justamente del pacto y de la santidad o de la forma en que la novia ha sido apartada. Y este es el punto que ha dado dolores de cabeza y problemas y pleitos, y usted verá a qué me refiero. Vosotros por vuestras generaciones, y para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico o que os aparto. Muy bien, ¿a qué nos referimos con esto? Venga conmigo, por favor. Bueno, le quiero decir algo. Yo no me estoy refiriendo al ritual, oiga bien, al ritual humano que suele acompañar en el judaísmo al guardar Shabbat. Claro que no. Es importante entender que aunque es verdaderamente hermoso, porque si usted comprende lo que eso quiere decir, cada expresión, lo que quiere decir la sal, el pan, el encendido de las velas, el taparse los ojos, bueno, es una cosa verdaderamente hermosa. Pero la Biblia no nos llama a la halajá, eso se llama halajá, es el orden o la forma de vivir judía, es una cuestión propiamente cultural. No, la Biblia nos llama a guardar Shabbat. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros debemos entender que el séptimo es un día en donde vamos a tener esa relación íntima y especial con el Señor, porque Él así lo ha prometido. Claro, cuando usted lee los textos en el español se pierde esa riqueza de lo que sucede en el tiempo de Shabbat. Pero si nosotros pudiésemos estudiar desde el original y entender lo que sucede en Shabbat, cómo Dios se acerca amorosamente a su pueblo, yo le aseguro que no se lo quisiera perder. Ese es el tiempo en estar en armonía con la familia, poderles enseñar de la Torá, y cuando digo Torá me refiero a Génesis hasta Apocalipsis, toda la enseñanza del Señor, hablar de Él, hablar de sus beneficios, hablar de sus amores, hablar de sus promesas, hablar de toda esta revelación gloriosa que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que sucede en Shabbat. Por supuesto, ir a visitar enfermos, el tener un día de armonía con los que más amamos. ¿Qué pasa con el día domingo? Déjeme contarle, es una cuestión muy sencilla, es una cuestión por historicidad. Usted conoce, y no quiero entrar porque ni vale la pena, que en el tercer siglo, en la era común, se dieron las condiciones propicias para que las aprovechara Constantino, y de ahí surgiera lo que luego se conoció como la religión universal, que es una sopa de muchas añadiduras y de tomar de diferentes culturas y de diferentes creencias para, con fines por supuesto políticos, económicos, instalarse como lo que nosotros ya sabemos, como un gobierno principal, por no decirlo de otra manera. Claro, esto fue utilizando este movimiento que había surgido a partir de el pueblo hebreo, del pueblo judío que había reconocido a su Mesías, es decir, los del camino. Y por cuestiones políticas, como les repito, que es importantísimo conocer la historia, se llegó hasta este punto con Constantino. Y sabe, de la misma manera como lo hemos platicado aquí, Antíoco Epífanes, como de la misma manera todos los demás, pero sobre todo Antíoco Epífanes quiso terminar
con el conocimiento de Dios, es decir, con la ley de Moisés, quiso aniquilar a los judíos para que no siguiera la enseñanza de Dios. De la misma manera, Constantino quiso de una manera, si usted quiere, solapada, frenar todo el conocimiento de Torah y poner a cambio muchas otras doctrinas humanas. Y dentro de esto, recuérdese usted lo que quiere decir Sunday, es el día del sol. Claro, el reconocimiento, según Constantino, al único Dios, al Dios Invictus. Y a eso se refiere la celebración del día domingo y Navidad. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia cristiana que ciertamente no ha terminado de romper estas raíces, por mucho que haya habido reforma? Y le insto a que lea acerca de tal caso. De hecho, vamos a tener en breve ya un curso acerca de la reforma. Será un curso libre, tal y como hicimos pinceladas. Pero ahí señalaremos el lado bueno y positivo de la reforma y el no tan bueno y oscuro de esto. Y déjeme decirle que entonces se instituyó el día domingo como el día de adoración a Dios. Por supuesto, no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué pasa con la iglesia cristiana que sigue celebrando sus servicios, sus cultos en día domingo? Déjeme decirle a manera de criterio muy personal que a Dios debemos alabarle y bendecirlo todos los días. Así que ningún problema es asistir a un servicio en día domingo. Ningún problema. Si ese día le conviene y le conviene a la institución, pues perfecto. Pero usted y yo, en lo oculto de nuestra habitación, usted y yo, con la familia, con los que amamos, en los hospitales, en los orfanatorios, ahí podemos buscar el rostro de Dios, el séptimo, el día de Shabbat. Así que debemos separar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que dice la Torá y lo que dice la halajá, porque son dos cosas distintas. Y por supuesto, entender cuál es el camino histórico de nuestra iglesia para poder tener este panorama que nos permita cumplir con entendimiento lo que dice la palabra de Dios. Y venga conmigo, por favor, al versículo 16, todavía del capítulo 31 de Éxodo. Y dice: guardarán pues el día de reposo o Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Versículo 17. Señales para siempre. Vea usted, señal es para siempre. Esto no se lo dice Claudia. Esto no se lo dice no sé quién. Esto está escrito en la palabra. Y dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Que Dios se cansara, sino que dejó de efectuar sus obras. Y esto, por supuesto, tiene una alusión profética y escatológica, y es una enseñanza para nosotros. Así que dice: señal, como el anillo, es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Este es Shabbat, es la sortija, es el anillo, mientras esperamos que Él venga. Pero ahora, por favor, dígame usted, ¿quiénes son los hijos de Israel? ¿Se refiere solamente al pueblo hebreo o nos tomará en cuenta a nosotros? Déjeme decirle que nos conviene que nos tome en cuenta, porque Pablo en Romanos dijo claramente que nosotros somos esas ramas injertadas en ese olivo real, verdadero, y nosotros somos esas ramas que contra toda naturaleza fueron injertadas, porque ya descubrimos que el Beca Golgolet hizo la paz entre Dios y nosotros, siendo Él la paz. Él nos dio de su justicia, nos justificó, siendo Él el justo. Pero vea usted si esto es para el pueblo de Israel como cuestión de linaje, o es para usted y para mí.
Y dice Gálatas 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe de esto, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Pero si esto no le basta, véngase conmigo al capítulo, vamos a ver, continuamos ahí. En el capítulo 3, versículo 29, y dice de la siguiente manera, y si vosotros sois de Cristo, vea usted, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que no hay mucho que darle vueltas. Están descritos los 10 mandamientos, y el tercer mandamiento es justamente santificar las fiestas. Esto quiere decir apartar las fiestas. Y ya le enseñé yo cuál es la razón de mantener estas fiestas santificadas semana a semana. Porque hay un tiempo glorioso que el Señor ha prometido, descender con su pueblo y tener intimidad con Él. Así que el tiempo se me ha pasado, aunque nos quedamos con un par de versículos todavía pendientes. La semana entrante le prometo que vamos a hablar acerca de, primero, la palabra Macasit, que hoy nos quedó pendientes, y luego vamos a hablar acerca de esos tesoros de maldad de los cuales leímos en Proverbios. Es posible que el hombre use los tesoros que Dios le ha dado como tesoros de maldad, y de esto vamos a hablar la pendientes de nosotros. Gracias por vernos en directo y también en diferido. Un abrazo a todos nuestros hermanos fuera de Guatemala, tan lejos de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por ser todos parte de esta comunidad virtual, de esta familia del Olivo. Les agradecemos muchísimo y estén muy pendientes porque el ingeniero y pastor Ledesma el día jueves está dando un estudio hermoso a las 7 de la noche, hora Centroamérica, México, acerca del libro de Josué. Mi invitación para la siguiente semana, ya sabes, seguiremos con el estudio de Hebreos, Apocalipsis, y claro, ya empezaremos con nuestros cursos libres. Esté pendiente por favor, y yo le agradecería muchísimo que si a usted le bendicen nuestros estudios, nos haga el favor de compartirlos y de compartir todo lo que nosotros posteamos en los muros, porque sabe, debemos de compartir estas gotitas de miel de la palabra para endulzar otros corazones. Así que reciba un abrazo fuerte y cariñoso y lo esperamos el día jueves 7 de la noche con el estudio de Josué. Que el Señor le bendiga.